el marco de la reunión de crecimiento del Centro Cristiano Caleta Olivia, por supuesto, estamos estudiando las cartas a los romanos, estamos viendo este apasionante libro que recién hablábamos, que como Dios nos sorprende a medida que vamos sumergiéndonos capítulo a capítulo. Hoy iniciamos el capítulo 11 de este libro. Así es, capítulo carta, ¿no? 11, bueno, recién comentábamos, tenemos 16 capítulos, ya estamos llegando a la recta final de este libro, que es un libro puramente doctrinal, por eso hay algunas partes que son pero muy hermosas y otras que simplemente las tenemos que estudiar, pero siempre Dios puede a través de cualquier libro de la palabra de Dios hablarnos y llevar a una verdad presente para nosotros. Así que podamos estar atentos a esto, ¿no? Dijimos que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos es mucha doctrina de la fe, mientras que a partir del 12 ya es más la práctica de esa doctrina, ¿no? Y a partir de este último capítulo donde habla la doctrina, el capítulo 11, está Pablo refutando y aclarando de que el pueblo judío no es que él está en contra del pueblo judío. Recordemos que él es judío, pero Dios lo llamó a predicar a los gentiles. Entonces está como argumentando de que no es que él esté en contra de los judíos y que los judíos, que Dios terminó con los judíos. En esta carta lo que tenemos que ir entendiendo es que para Dios el judío no tiene un privilegio, pero tampoco es que lo rechazó. Entonces, para Dios, en el Hijo, ve a todo el Israel, aquel que con la fe se acerca a Dios, ¿no? Ese es el Israel espiritual. Bueno, hay una masterclass que se hizo el lunes. El lunes que habla justamente de eso, ¿no? No sé cuántos la pudieron ver, es bastante extensa, pero habla justamente de poder desmitificar un poquito de que el pueblo de Israel es el elegido y que todo va... Bueno, entonces justo Romanos 11 va a hablar también un poquito de esto. Bueno, comenzamos del versículo 1. Vamos a estar leyendo NBI y a medida que vamos leyendo, recuerden que después separamos un momento para preguntas, así que pueden preguntar o desarrollar lo que quieran. Comienza el versículo 1 diciendo: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Acá está refiriéndose a los judíos. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No es que lo rechazó. Dios no rechazó, versículo 2, a su pueblo, al que de antemano conoció. Al que de antemano conoció significa al que eligió desde un principio, ¿no? Hay otras versiones que dice desde un principio eligió. Lo eligió desde un principio ¿para qué? Para Dios poder mostrarse a través de esa nación de Israel, ¿no? Darse a conocer a través de esa nación, la nación de Israel. Dice, ¿no saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Bueno, y ahora mismo Pablo se va al Antiguo Testamento a una historia del profeta Elías que dice, ¿no saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios y dijo, Señor, han matado a todos los profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esto es lo que dijo Elías a Dios, ¿no? ¿Y qué le contestó la voz divina a Dios? Le contestó, he apartado para mí 7.000 hombres que no se han arrodillado ante Baal, ante el dios Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Bueno, ahí desarrollamos un poquito esto. Acá lo que está hablando Pablo con respecto a esto, primero está argumentando de que Dios no rechazó al pueblo judío, al contrario, Pablo era judío también, y pone a Elías como ejemplo. ¿Por qué a Elías como ejemplo? Todo esto se encuentra en Primera de Reyes 18 y 19, la historia de Elías.
Toda la historia completa. La historia de Elías, ¿se acuerdan que Elías en un momento estaba en el, se los parafraseo, que es una historia muy pero muy apasionante, sí, pero yo me la acuerdo. Estaba en el poder, estaba el rey Acab y Jezabel, y mató a un montón de profetas de Dios. Quedaba de los visibles Elías, que era muy respaldado por Dios, que decía no llovía y no llovía, es decir, le temían todos, por eso no lo tocaron, y en un momento hubo una confrontación entre Elías con el pueblo. ¿Se acuerdan que dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar con dos pensamientos? Si Dios es el Dios de ustedes, síganlo, y si quieren seguir a otros dioses, sigan, hagan lo que quieran. Y ahí él confrontó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Cera. Y hicieron un altar y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si el Dios de ustedes es el verdadero o el mío. Claro, dijo, a ver, el verdadero Dios se tiene que demostrar de una manera visible, ¿no? Para que todos podamos entender, a ver de qué es lo que se trata, ¿no? Dijo Elías. Y ahí fue donde él dijo, bueno, el Dios que va a responder con fuego, ese va a ser el Dios, ¿no? Y hicieron cada uno un altar y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí estaba. Y ahí estaban, sí. Estaba el rey Acab, Jezabel estaba en la casa. Claro. Entonces dijo, bueno, hagan una cosa, pídanle a Dios de ustedes que prenda fuego el holocausto este. ¿De acuerdo? Y entonces dice que ellos empezaron de la mañana, se cortaban, pidieron, y no pasó nada. Después, fíjense que era Elías contra 850 profetas en contra. Tremendo, ¿no? Y dice, bueno, ahora me toca a mí, dijo Elías. Muy bien, hagan una cosa, tráiganme agua. 4 cántaros, dice, que los cántaros tienen no sé cuántos litros. Como fanfarroneando, ¿no? ¿Viste? No vaya a hacer cosas que piensan que se prendió fuego solo. No, mojen todo. 4 cántaros y tírenlo. Y lo tiraron. No, bueno, ahora otra vez, dice. Y ahora 3 veces lo mismo. Imagínense, estaba todo inundado, relata, la escritura dice que corría agua por todas las zanjas porque era tremenda la cantidad de agua que le habían echado, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, después de eso, oró Elías y cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, secó el agua, todo. Al ver esto, todo el pueblo se dio cuenta que el Dios verdadero era ellos. Entonces Elías, ¿qué hizo? Mató a todos los profetas, a 850 profetas, a filo de cuchillo, los mató uno por uno, ¿no? Y estaba ahí el rey Acab. Acab era un rey que en realidad el que gobernaba el reino era la esposa, Jezabel, sí, él ¿no? estaba ahí. Cuando va y le cuenta a la esposa dijo que me maten los dioses si hoy mismo no aparece la cabeza de Elías en mis manos, si no lo mato, Elías. Cuando Elías se enteró de eso, patitas para que te quiero, y empezó a correr. Se fue a correr, llegó a un lugar donde un desierto, que se quedó durmiendo en un árbol. Un ángel lo despierta, le da una comida especial, se queda dormido de vuelta, lo despierta de vuelta y dijo, te doy comer porque tenés un... Y después camina 40 días sin comer y sin beber. Se ve que era una comida espiritual, sobrenatural, hasta que aparece en una cueva, y ahí es donde dice, quiero morirme, ya no sirve más mi vida, mataron a todos. Es decir, totalmente... Y me están buscando a mí, después de lo sucedido, ¿no? Por eso contamos con detalle esta historia, ¿no? Todo lo que sucedió, ver esa manifestación en la que Dios se hace visible por completo. Alguien dice, no, a este yo lo voy a matar. Él fue, se deprimió, se escondió, dijo, no, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me quieren matar y ahora que estoy solo. Después de eso, ¿no? Acá donde ven ustedes la naturaleza humana, ¿no? Cómo Dios puede manifestarte que existe, que está, y después por un rumor de una mujer, vos agarrás y te vas corriendo y te querés morir, porque se tiró en el árbol y decía, quiero morirme, quiero más. Y cuando se le aparece Dios le dijo, no, si mataron a todos los profetas, mataron y me están buscando para matar. ¿Y qué le dice Dios? No, esperá, no mataron a todos los profetas. Hay un remanente de 70
70 ¿Quieren hijos todavía? míos, Que todavía claro, que están, todavía no no doblaron estás la solo. rodilla. Es decir, no estás solo, no pienses que sos el último, porque Dios siempre tiene a alguien. Cuando nosotros pensamos que estamos solos o que nuestra realidad es ajena a todo, Dios siempre tiene otras personas que pueden estar viviendo la misma realidad, ¿no? Y ahí eso es lo que relata acá Pablo, ¿no? Que lo trae al presente, como para que no se den cuenta o que no piensen de que ellos son los únicos, ¿no? Porque miren No, lo que... y que todo está perdido, ¿no? Porque si lo traemos a la actualidad, ¿cuántas veces nos pasa que vemos la mano de Dios, vemos diferentes cosas, cómo Dios obra a nuestro favor y alguien dice algo o escuché que alguien dijo algo de mí y ya hirió mis emociones, porque ni siquiera mi fe es claudicada por eso, pero esas emociones hacen de que yo dude de lo que es Dios en mí. ¿No? Yo dude de saber de que Dios es poderoso, ¿no? Y es tan importante esto, recordar de que no importa la circunstancia externa, no importa la situación que atravesamos, importa quién es el que gobierna todo lo que soy. Y qué es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque acá Pablo empieza a citarles esto y les hace recordar, recuerden esto que sucedió, o sea, no es la primera vez que sucede esto, que alguien duda o tiene miedo. Y ahí ¿no? lo está hablando porque le está hablando a una iglesia que conocía a Cristo y le está diciendo, esperá que hay judíos que también son cristianos. Sí. No es que Dios rechazó a los judíos. Hay judíos que también son cristianos y que es un remanente. Por eso dice en el versículo 5, así también hay en la actualidad, le está hablando los romanos, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras, es por regalo, es por fe, ¿no? Eso le está diciendo. No piensen de que Dios rechazó al pueblo, porque siempre en la actualidad hay judíos. Y justo ayer escuché un testimonio de una judía, bueno, que ahora es mesiánica, que creo en Cristo, que salió de un restaurante y se encontró con unos evangélicos, con cristianos, que le empezaron a predicar, y ella dice, ¿no se dan cuenta que yo creo en la Torá y nunca voy a creer en ese Mesías? Porque el Mesías no llegó para nosotros. Y dice que enojada les dijo y les contestó mal. Dice que se subió al auto, contado por ella, se subió al auto y cuando iba para su casa, en la mitad del camino, dice que se da vuelta así y Jesús se sentó al lado del acompañante. Literalmente. Dice, cuando lo cuenta, es impresionante cómo lo cuenta. Se sentó al lado del acompañante y se quedó congelada. Bueno, hoy en día es una pastora que predica a Cristo, ¿no? Una judía que predica a Cristo. Un testimonio tremendo, ¿no? Como le pasó a Pablo. Que bueno, en realidad son testimonios que son loables, pero que no son testimonios para honrar la fe de la persona. Como Pablo, a ver, Pablo logró tener una fe, pero no entró por fe. ¿Por qué no entró por fe? Porque se le apareció Jesucristo. ¿A quién que no se le aparezca Jesucristo no va a creer? Por eso Jesús que dijo, felices aquellos que creen sin ver. Esta pastora, buenísimo que creyó, pero lógicamente se le aparece Jesucristo al lado del acompañante, ¿quién no va a creer? ¿No? Pero pasa, ¿no? Pasa con personas, lógicamente Dios sabe por qué, tiene propósitos. Ahora continuamos, versículo 7 dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espadas para siempre. Bueno, acá lo que está desarrollando, bueno, en esa parte habla de un salmo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Vuelvo a leer del principio. Dice, ¿qué concluiremos? Que los israelitas no consiguieron lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron aquellos elegidos, aquellos que creyeron por fe, ¿no? Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver. Y acá
es importante aclarar lo que venimos hablando en los capítulos anteriores, que en realidad Dios no elige arbitrariamente. No elige ni endurece a las personas porque quiere endurecerlas, sino lo que hace Dios es retribuir de acuerdo a lo que ellos mismos hacen. Ya ¿no? tienen, en realidad. Es como que dicen, bueno, vos elegís, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que esos elegidos por Dios, no tiene que ver con que Dios dijo vos sí, vos no, recuerdan que lo estuvimos explicando en los capítulos anteriores, sino que tiene que ver con esta soberanía de Dios en la que Él ya sabe cuál va a ser nuestra decisión. Para Él no existe el reloj que usamos nosotros, ni las 24 horas, ni los 365, Él vive en una eternidad continua y completa en la que ya sabe lo que va a suceder. Entonces, esos elegidos es porque sabe quiénes son los que van a decir que sí, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Siempre tenerlo presente cada vez que por ahí leemos esto. No es que vamos a leer muchas veces vamos a ver muchas veces en la Biblia que Dios pudo endurecer corazones para que no le conozcan, pero siempre es en consecuencia de que ellos primero se endurecieron. Entonces, no sé hasta cuándo Dios da posibilidad. Pero llega un momento de decir, bueno, no querés creer, no querés escuchar, bueno, está bien. Yo te endurezco más para que no escuches. Es como darle lo que ellos tanto quieren, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 8:15, dice, pero cuando Faraón vio que había alivio para su pueblo, endureció su propio corazón y no quiso escuchar a Moisés y Aarón. Tal como el Señor ya lo había dicho antes, ¿no? Es decir, ahí vemos cómo el faraón era el que endurecía el corazón y terminaba teniendo las mismas consecuencias de eso, ¿no? Claro, como que Dios lo entrega a sus pasiones, es decir, es así la persona, no es que Dios, aunque en ocasiones utilizaba esas actitudes, por decirlo de alguna manera, de las diferentes personas, exactamente, ¿no? Y después en Zacarías 7:11 dice también, pero ellos se negaron a hacer caso. Zacarías 7:11 y 12 dice, pero ellos se negaron, fíjense esa palabra, se negaron a hacer caso a lo que Dios hablaba, volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la ley ni las palabras que el Señor hablaba por el Espíritu mediante los profetas, ¿no? Acá vemos cómo, y después vemos que venían un montón de consecuencias, ¿no? Pero de un pueblo que no quería oír. Por eso el desafío nuestro como cristianos es justamente identificar lo que Dios nos quiere hablar y tratar de obedecerlo, ser gobernables para Dios. Ser gobernables para Dios es la mayor ganancia que podemos tener. Ya sabemos que a Dios lo tenemos en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos habita, ¿no? Ahora bien, a partir de acá, del versículo 11, empieza a hablar con una analogía de lo que es un olivo y las ramas de los olivos. Un olivo silvestre y un olivo cultivado, digamos. Exactamente. Dios va a utilizar este gráfico de un olivo cultivado como si fuera Israel y un olivo silvestre como si fuéramos todos nosotros que no nacimos en la nación de Israel, pero somos ese Israel espiritual por fe. Somos hijos de Dios por medio de la fe, no por medio de una descendencia, ¿no? Por eso comienza el versículo 11 diciendo, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Acá sigue hablando de la nación de Israel. De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia, a la desobediencia de los israelitas, ha venido la salvación para los no judíos, para nosotros, para que Israel sienta celo, ¿no? Versículo 12, pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, es decir, a todos nosotros, porque recordemos que el pueblo de Israel no aceptó, no recibió a Dios y era solamente un remanente el que llegó. Por eso Dios, aunque Dios ya lo tenía
programado, no es que acá está haciendo muchas analogías, ¿no? Por eso Dios abre la puerta a los gentiles y decir, bueno, está bien, ustedes no quisieron aceptar que yo soy el Señor de ustedes, bueno, a partir de ahora, a partir de Cristo, todo el que por fe quiera va a ser hijo mío. Todo el que por fe me acepte va a ser pueblo escogido de Dios. Por eso, ¿se acuerdan que leímos que dijimos, no todo el que desciende de Israel es Israel? Claro. Más bien lo son los de la fe, los que creen, los hijos de Abraham, de la fe, ¿no? Ahora por eso dice, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Hablando de los judíos. Versículo 13. Me dirijo ahora a ustedes, los no judíos, como apóstol que soy de ustedes. Les hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver a de la muerte a la vida? Si se consagra parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, ahí es medio complicado. Tienen que leer todo el capítulo. Sé que por ahí mientras voy leyendo algunos se pierden. Es normal, porque no habla con un lenguaje claro. No habla, pero lo que está hablando justamente está hablando habla como de una primicia, y esa primicia se refiere justamente a los primeros israelitas por fe. Está hablando de los patriarcas, ¿no? Está hablando de esos patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, como ese pueblo apartado por Dios, desde el cual el israelita es israelita, ¿no? Por eso dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Es decir, si fue consagrado los patriarcas, el israelitas, también entraría en eso, lógicamente, si creería o si activaría la fe, ¿no? Continuamos. Versículo 17. ¿Querés seguir leyendo vos un poquito? Sí. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo del olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron algunas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por falta de fe, y tú por la fe que mantienes firmes. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Bien, ahí hace toda una analogía, ¿no? Toda una analogía. La raíz representa a los patriarcas y a las promesas que Dios hizo desde un principio, ¿no? Real sacerdocio, esas promesas que se cumplen en nosotros. Las ramas tenemos, las ramas del olivo silvestre, ¿quiénes son? Nosotros, ¿no? Un olivo que creció en el desierto, por decirlo de una manera, ¿no? Y el olivo cultivado es aquel olivo que representa a Israel, ¿no? Que fue criado, por ejemplo, en un vivero. Bueno, de ese olivo, Dios quita esas ramas que no aceptaron el Mesías y saca las ramas del olivo silvestre y las injerta en ese olivo. Esa es la comparación que está haciendo, por eso dice, versículo 17, ahí te dejo. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas de las ramas del olivo cultivado, pero tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado con las otras ramas, ¿ven? Ahora participas, ahora disfrutas de todos los beneficios que Dios tenía para su pueblo, ¿eh? Por eso ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Se
¿Entiende? Sin embargo, no te vayas, acá hay una advertencia, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. No te vayas a creer mejor que el judío, el que fue elegido desde un principio. Y si te jactas de eso, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Y qué importante, ¿no? Porque en realidad él hace esta analogía, ¿no? Pensaba mientras íbamos leyendo y estudiando esto, y en realidad él hace esta analogía con el olivo, porque el olivo era un cultivo muy popular en aquel entonces, ¿no? Y esta técnica del injerto se utilizaba mucho, entonces vos decís, hablaba con estas palabras, él expresaba estas palabras y todo el mundo lo entendía, ¿no? Porque allá, en aquella época se usaba mucho la producción del olivo, ¿no? Y hace esta alegoría justamente porque ellos podían entender, porque en aquel entonces el aceite de oliva era muy usado medicinalmente, para comercializarse, como pago también, como moneda de cambio, digamos, lo utilizaban para cocina también, como lo utilizamos hoy, pero tenía tantas utilidades que era algo muy común que todos tengan, ¿no? Y esto del injerto, que en realidad lo hacían para que la planta sea mejor y más efectiva, ¿no? Entonces Pablo habla de esto, de entender de que sí, todos somos parte de esa familia de la fe, pero ten en cuenta de que seas injerto, o sea, seas un silvestre que no nació en el pueblo de Israel y estés injertado, o sea, el mismo olivo que fue cuidado, que fue plantado en un lugar, ¿no? Como recién decía el pastor, como si fuera un invernadero con ese cuidado que la tierra requiere, etcétera, etcétera. Es importante entender de que lo que nutre tanto a uno como al otro es la raíz, ¿no? Y no sos vos mismo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con esta dependencia de Dios, de entender de que, a ver, nosotros seamos judíos o no seamos judíos, lo que hace la diferencia en nuestra vida es esa raíz, es esa savia que pasa a través de nosotros y se manifiesta, que es Dios mismo. Entonces, acá Pablo es como que les está tratando de decir, reaccionen, no se trata de ustedes. Y como que fue un reto para ambos, ¿no? Diciendo, no importa si sos injertado, si sos silvestre, si sos el que fue cuidado, la primicia, no importa cuál fue. Lo que importa es qué es lo que sostiene tu vida, ¿no? Porque miren el cuadro completo, ¿no? Eran personas gentiles que al acercarse a Cristo reciben todas las promesas y empiezan a ver a los judíos, que eran los que habían sido llamados para recibir esas promesas, en una religiosidad tremenda, entonces empiezan internamente a despreciarlos. Como por ejemplo nos puede llegar a pasar a nosotros, que por la gracia de Dios, Dios nos va dando revelación sobre algunos temas, como por ejemplo la bendición o un montón de temas que Dios nos va hablando. Entonces después vos ves a otro que está sumido en una religiosidad, haciendo cosas que no, y internamente lo vas despreciando. Entonces es como un llamado a la atención. Por eso fíjense lo que dice a partir del versículo 19, dice, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe es que te mantienes firme, no por otra cosa. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Y ahí donde están estos dos pilares que son troncales. Porque estos versículos, ¿no? Del versículo 17 al 21 es un llamado de atención a valorar la posición de la gracia obtenida como olivos silvestres, teniendo en cuenta que no tenemos que ser arrogantes y tenemos que ser temerosos. ¿Qué significa no ser arrogante? La palabra griega es ipsela proneit, que literalmente significa no pienses en alto, es decir, no tengas una mente altiva. Eso es lo que significa, ¿no? Se llama ipsela pronei. Después, si querés, te la paso. Es una palabra griega. Una mente altiva.
Claro, significa no tengas una mente altiva. Altiva. Ese es el significado de la palabra que utiliza en el original Cuando, griego. cuando ¿no? dice no seas arrogante, se refiere a esa frase se Exactamente. refiere a no tengas una Que mente se altiva. refiere, dice, a una actitud de superioridad espiritual, como si los gentiles, representados por las ramas injertadas, fueran mejores que los judíos, las ramas naturales que fueron desgajadas. Pablo está advirtiendo, no te jactes de haber sido injertado, no pienses que sos más digno o que reemplazaste a Israel, porque Israel vuelve a creer y es vuelto a insertar. En otras palabras, no creas que la salvación o tu posición en Cristo se debe a tu mérito o a tu conocimiento, tu fidelidad. Es todo por pura gracia, ¿no? La arrogancia espiritual es peligrosa porque se olvida de la raíz, de la fidelidad divina y mira con desprecio a los demás. La palabra temeroso, el que dice, si no, sé temeroso, en el griego es pobou, P-H-O-B-O-U, del verbo poveumai, que significa temer, reverenciar, respetar profundamente. No se trata de un miedo servil, sino de reverencia, humildad y conciencia de dependencia de Dios. Ser temeroso en este contexto significa reconocer que por gracia permaneces en el olivo, no por derecho propio, mantener un corazón humilde, como estuvimos hablando en la clase anterior, y agradecido, y caminar con respeto hacia Dios y con esa responsabilidad, ¿no? Como dice Filipenses 2:12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación, es decir, vivan con ese corazón de agradecido, ¿no? Con ese corazón de haber recibido un favor tan grande como es la salvación por gracia. Por eso es tan importante entender esto, ¿no? Este llamado de atención y no desviarnos en esto de que, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué la rama injertada? ¿Y qué será? ¿Y qué es esto? Y es esto, de entender de que ellos fueron los primeros en tener esa esperanza que nosotros luego conocimos. Ellos, los judíos, fueron los primeros en esperar a ese Mesías, en saber que iba a venir un Redentor a salvarlos, a librarlos. Lo que pasa es que pusieron expectativas equivocadas, ¿no? Pensaron de que, bueno, la situación en la que estábamos va a venir a liberarnos de Roma, y va a venir a derrocar al emperador, y nada tenía que ver con eso, sino tenía que ver con un plan aún mayor que eso, que no era derribar a un gobierno y a esa persona en sí, sino era darle la libertad, venirlos a rescatar de la muerte, de esta naturaleza pecaminosa, ¿no?, que habla Pablo, y que nosotros luego lo pudimos comprender, cuando realmente se hizo presente, ese verbo se hizo carne, ¿no?, como dice el Evangelio de Juan, que vino y se hizo parte en cada uno de nosotros. Entonces es tan importante entender de que sea que hayamos nacido, ¿no?, hayamos nacido en el pueblo judío y hayamos estudiado por años esperando un Mesías, o sea que hoy lo conocemos y no tenemos nada que ver con el pueblo judío, entender de que Dios envió a su Hijo en el momento oportuno, ¿no? Y lo leímos capítulos atrás, en el capítulo 5 de Romanos, porque ama a todos, ama a toda la humanidad. Entonces no es que Jesús vino para unos pocos, vino a salvar a todos, ¿no? Y acá vemos ese amor de Dios que tiene que ver con que no vino para que algunos tengan vida, sino para que todos, ¿no? Ahí en Juan 10:10 nos dice esto, ¿no? El ladrón viene para matar, para destruir, para robarte, pero yo vengo para que tengan vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Entonces es tan importante entender de que este llamado de atención era para todos. No te agrandes por ser en el lugar en el que estás. Ten en cuenta, nunca olvides tu norte, decir, ten en cuenta quién es el que te sostiene, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro pensamiento, decir, bueno, si algo me tengo que llevar es saber de que yo, por más que tenga las mejores ideas o tenga buenas intenciones, no se trata de eso, se trata de entender de que si yo no me aferro a Dios, si yo no dejo que Él sea que gobierne mi vida, nada va a tener sentido. Porque no importa en dónde nací, ni quién es mi padre, mi madre, mi tío, mi esposo, mi hijo, importa qué es lo que yo estoy dejando que suceda en mi vida, quién es el que está gobernando mi vida. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en cada uno de nosotros, ¿no?
Por eso es tan importante esto, ¿no? Necesito que no sean arrogantes, necesito que sean temerosos, que puedan darse cuenta de que lo único que los sostiene es la fe, ¿no? Y qué interesante también ver que lo que te pide para uno permanecer en ese olivo, que ahora vamos a ver que podés ser desgajado del olivo, que no significa perder la salvación, ahora voy a desarrollar eso, pero lo que te mantiene en ese olivo no es una acción determinada, Claro. es una posición del corazón. Esto es fundamental, porque si no, nuevamente volvemos a abrazar estructuras religiosas. En ningún momento te dice de que tenés que hacer algo, de que tenés que... No, es una cuestión de un corazón que reconoce la necesidad de Dios, que reconoce de que solo no puede. Porque una persona arrogante, ¿qué es? Aquella persona que dice no necesito de Dios. Ahí es donde tenés arrogancia. No necesito nada, ¿no? Porque hay que ni de Dios ni de nadie, ¿viste? Que Entonces, no. el corazón que no es arrogante es aquel corazón que dice no, si no es por Dios no puedo hacer nada. Es el corazón que depende, claro. Claro, que es autosuficiente, que vos le decís, no, estás necesitando algo, no, estoy perfecta. Y vos te estás dando cuenta que no está perfecto, que algo le está sucediendo, ¿no? Y guarda que esto pasa muchas veces hasta en los hijos de Dios. Sí. Nosotros sí. conocemos hasta matrimonios cristianos, pastorales, que sabés que están viviendo tremendos conflictos y vos te acercás para preguntarle cómo están, para ayudarlos y te dicen, no, está todo bien. Y vos sabés que no está todo bien. Pero a veces hay una arrogancia en el corazón que decir no estar bien es sinónimo de debilidad, cuando en realidad no, es sinónimo de humildad, no de debilidad. Sí. Porque Lo si que yo... pasa es que está mal expresado en la sociedad hoy en día, ¿no? El decir estoy mal es decir, no podés, sos una persona débil, ¿no? Y ha sido tan inculcado, por lo menos en esta cultura, nosotros tenemos muy inculcado eso de que no, el hombre no, es el que tiene que hacer todo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que ser fuerte, ¿no? Y te inculcan tanto de que tenés que hacer, que vos decís, decir no puedo es decir no, sos una persona débil, no se puede. Y la realidad es que si yo, para poder dejar que Cristo gobierne, tengo que decir no puedo. Necesito que vos gobiernes, necesito Dios que tome la rienda de mi vida porque no puedo avanzar más, no puedo hacer nada. Entonces es tan importante que los parámetros de Dios nada tiene que ver con lo cultural o con el espacio en donde vos te residís, tiene que ver con qué es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso esto es importante entender, ¿no? Esto de entender de que no se trata de lo que yo quiero hacer o hacia dónde tengo que llegar, es decir, Dios me rindo y llévame porque Dios preparó los caminos donde nosotros vamos a andar, Dios es el que proporciona todo lo que necesitamos, Él en su cuerpo nos provee todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos y crecer. Ahora, si yo no me rindo, es imposible renacer a una nueva vida cuando no morí, a mi viejo yo, ¿no? Y eso es fundamental, para poder vivir y disfrutar la plenitud de Cristo, tengo que morir a mi yo, tengo que morir a mí mismo y decir no. La verdad, no puedo, necesito Porque ayuda. no tenemos que olvidar nunca que el cristianismo es crees en Cristo y una nueva naturaleza viene a tu vida. Claro. No es mejorar algo. No es reparar. No es reparar algo. No es que Dios te hace mejor. Dios no te hace mejor. Dios lo que hace es poner adentro tuyo una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, en la medida de que vos vas dándole lugar y vas permitiendo la gobernabilidad de esa naturaleza es la que va transformando todo. Claro. La que va quitando todo lo oscuro y va transformándolo en luz. Entonces, no tenemos que tener temor de que a veces la naturaleza esa que está en nosotros pecaminosa nos esclaviza. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda, reconocer y pararnos siempre en la posición de quiénes somos en Cristo, no de nuestra naturaleza. ¿Quién soy en Cristo? Y desde ahí, parados en la fe, donde Dios empieza a obrar, ¿no? Claro, por eso es que no te pide obras. ¿Por qué? Porque cuando esa naturaleza empieza a impregnarse en vos, solo empiezan a nacer las acciones que vienen de Él. ¿Se entiende? Es diferente a decir, no, tenés que cumplir con todas estas normas para poder ser hijo de Dios. Entonces vos decís, no llegaría, ¿no? Eso es lo que pasó con la ley mosaica, no llegamos a cumplirla. En cambio, cuando vos te rendís, morís a vos mismo, nace esa naturaleza en vos empieza a aflorar ese fruto que es su vida. Entonces vos empezás a tener esas buenas acciones, empezás a tener esas cosas que vos decís, en otro momento lo hubiera ahorcado, no sé,
O lo hubiera gritado, hubiera hecho esto, y hoy no me salió algo diferente. ¿Y qué es eso? Es el fruto de esa naturaleza que está en cada uno de nosotros, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Y es hacia ese lugar que tenemos que ir, donde gobierna todo lo que soy. Por eso Dios dice que resiste ¿a quién? Dios resiste a los soberbios, claro, el altivo. El altivo, eso es lo que Dios resiste. Resiste cuando nosotros lo resistimos a Él, bueno, Él te resiste. Claro. Pero cuando nosotros llegamos desde un lugar de humildad, olvídate. Dios no se puede resistir a eso y te va a abrir los brazos y te va a dar lugar las veces que sea. Por eso el gráfico del padre que recibe al hijo pródigo, pero no lo va a buscar. No. A ver, el padre, ustedes fíjense, el padre en ningún momento dejó y fue al pueblo a buscar a su hijo que estaba pasando hambre y sabía estaba en cualquiera. El padre lo que hizo es esperarlo. Una vez que llegó el hijo, lo esperó con brazos abiertos y le dio el mismo lugar de privilegio que tenía antes, le dio el anillo, pero cuando llegó el hijo, con un corazón humilde, decir, papá, la pifié. La pifié. Sí. Antes estaba arrogante, no, dame mi parte, y se fue, y el padre no lo fue a buscar. Por eso vamos a ver como que Dios está duro ante aquel que resiste. Pero no lo veamos como un Dios malo, sino como un Dios que respeta tu determinación y tu elección. Versículo 22 dice, por lo tanto, considera la bondad, ¿ves? La bondad y la severidad de Dios. Considera la bondad de Dios y también considera la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron, hacia los que se alejaron, que no creyeron, que resistieron, y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. ¿Se ve? Es decir, siempre todos tienen posibilidad para entrar y para salir. Es decir, no se trata de tu ciudadanía, se trata de tu disposición. Porque si es porque el que fue desgajado, yo lo injerto y no hay problema. Si es por el que fue injertado, yo lo quito y no hay problema. O sea, el problema no es dónde naciste, el problema es hacia dónde querés ir, dónde está tu corazón, qué es lo que vos querés hacer. ¿Querés rendirte a mí, a mi voluntad, dice Dios, o no? Claro, por eso. Y esto no solamente hacia el pueblo judío, hacia toda persona. Toda persona que se aleja, lo único que le imposibilita llegar de vuelta a Dios es su corazón. Si se humilla de corazón, automáticamente es injertado de nuevo. Sí. Recibe nuevamente todos los beneficios de Dios. Por eso versículo 24 dice, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, todos por naturaleza estábamos destinados a estar alejados de Dios, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, el pueblo de Israel, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. ¿Se entiende? Es decir, cuánto más natural el judío que está apartado, si cree, va a ser injertado de nuevo, ¿no? Ahora, es importante entender que ser desgajado del olivo no es perder la vida, porque si no, no podría ser injertado de nuevo. Claro. No es perder la salvación. Podemos entenderlo en varios niveles. Por ejemplo, el primer nivel no se refiere a perder la salvación por obra, sino a apartarse de la fe en la gracia, es decir, dejar de mantenerse en la bondad de Dios, como dice ahí. El segundo nivel es ser desgajado, representa una ruptura relacional y funcional, no necesariamente una sentencia inmediata de condena, sino una pérdida de participación en la plenitud del propósito y de los frutos del reino. Cada uno tiene un propósito, tiene una función en el propósito de Dios. Esa función en el propósito de Dios solamente la logramos estando injertados en el olivo. Si vos salís y sos arrancado de ese olivo, automáticamente no participás del propósito que Dios tenía para con tu vida. Es decir, no vas a formar parte del plan que Dios tenía. Automáticamente vas a estar
aislado por lo que vos querés, ¿no? Por eso Jesús, fíjense lo que dijo Jesús en Juan 15:6. El que no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca. Acá hay también una analogía, ¿no? De la vid verdadera. Dice, el que no permanece en mí es quitado fuera y se seca. Juan 15:6. Juan 15. Y el punto 3 para ver acá que no es irreversible, ¿no? Porque Pablo aclara en el versículo siguiente, en el 23, que si los que fueron desgajados no permanecen en incredulidad, pueden ser injertados de nuevo. Esto es lo lindo de estar en Cristo y estar parado en esta gracia maravillosa y no en un legalismo que te mete, te alejas de Dios y te vas a ir al infierno. Te alejas de Dios, entonces está como que hoy estás en el infierno, mañana estás en el cielo. Claro. Y de acuerdo a lo que vos haces. No se trata de eso. Se trata de que no participás de los beneficios de Dios, no disfrutás de la gracia, no sos parte del propósito. Pero no es cuestión de que te vas al infierno o no te vas al infierno. Cuando uno está en Cristo y cuando uno lo recibe en Cristo, automáticamente uno ya forma parte del reino, ¿no? Ahora bien, 25. A partir del 25, vamos a acelerar un poquito porque son las 20. Son y 10. Bueno, a partir del 25 habla de que todo Israel va a ser salvo y dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera todo Israel será salvo tal como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará a Jacob de impiedad y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y esto, bueno, si lo leen en varias versiones, acá habla justamente, es un versículo, más que nada el versículo 26, como que da para múltiples interpretaciones. Entre una de las interpretaciones futuristas es como que va a llegar un momento donde todo Israel va a recibir un avivamiento y todos van a estar siendo parte del pueblo de Dios, ¿no? Yo no lo veo así, hay algunos que lo ven así. ¿Por qué no lo veo así? Porque en el contexto, fíjense, el versículo 26 dice, de esta manera todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Recuerden que ya estamos entendiendo quién es Israel, ¿no? Ahora, dice, todo Israel será salvo tal como está escrito. Va al pasado, ¿no? Va al pasado y dice, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Fíjense en qué tiempo está hablando. Este es el pacto que haré con ellos. Cuando quite sus pecados. ¿Cuándo quitó Dios nuestros pecados? En la cruz del Calvario, ¿no? Exactamente. Entonces, no está hablando de un tiempo futuro, sino está hablando de lo que pasó en la cruz, ¿no? La obra eterna de la cruz, esto exactamente, habla de... Esa es una interpretación. Hay otros que interpretan de que está hablando de la nación de Israel, la nación específica, de que va a haber un avivamiento y que todos van a creer en Cristo. Me resulta extraño, ¿por qué? Porque si hay un avivamiento y todos creen en Cristo, ya no estaría la voluntad del ser humano. A ver, es imposible que todos los judíos crean en Cristo por un avivamiento. Hay otros que dicen que por el milenio, porque va a aparecer Cristo. Hay un montón de interpretaciones acá. En los contextos yo no lo veo desde ese lugar. Yo veo de que siempre Dios tiene la posibilidad de que todos puedan creer, pero en todos esos que creen, hay algunos que creen y otros que no. Esa es la realidad. Porque no es determinado por Dios. No es que decir, bueno, Dios va a hacer que todos crean, porque si no la voluntad humana no existiría. Dios es el que está manipulando a las personas para que crean. Y entendimos que Dios es un Dios caballero, Dios nos ama, Él envió a su Hijo, Él ama a todos por igual, pero la realidad es que si yo no me rindo a Él, como recién dijimos, si yo no digo, sí, la verdad reconozco que necesito que Dios sea mi Padre, que sea... Dios no puede hacer nada, ¿no? Entonces no es que Dios va a obligar a la gente, entonces ahí va a suceder, no, porque si no, entonces se estaría contradiciendo esto de que Dios te da la posibilidad de que vos quieras ser parte de esta familia, ¿se entiende? Entonces sería medio contradictorio
interpretarlo de esa manera, ¿no? Aparte, más que venimos viendo todo el contexto, ¿no? Esto de la importancia de la hermenéutica, ¿no? De qué manera leemos, cuando leemos, qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y venimos con todo el lineamiento de toda la carta, ¿no? Y vamos viendo hacia qué lugar va, ¿no? Vivimos viendo esto de entender de que no se trata si sos de Israel, si no sos de Israel, se trata de estar unidos a Cristo, se trata de que la fe en el Hijo es lo que hace la diferencia, ¿no? Y entendemos de que cuando habla de que en el momento en el que serán quitados sus pecados, eso está citando a un profeta, y es tan importante entender de que el momento en el que fueron quitados los pecados ya sucedió, ¿no? Porque sucedió en la cruz. Entonces es tan importante esto de poder entender todo el contexto para no desviarnos, ¿no? Y entender esto que recién decía el pastor del Israel espiritual y el terrenal, ¿no? Que en ocasiones no se trata de la nacionalidad, sino de que Dios ama a todos, ¿no? ¿A todos quiénes? A todos los que creen en ese Cristo glorioso, a todos los que creyeron en esa obra de la cruz, dice, ¿no? la palabra de Israel llamé a mi hijo, haciendo referencia a Cristo. Cuando habla de Israel, habla de Cristo. Y bueno, pero es un tema para desarrollar mucho, ¿no? Un montón, ahí claro. él tiene la masterclass que hizo la primera parte de 12 hojas y todavía no la terminó, así que después la van a seguir escuchando. Bueno, sigue el versículo 28, voy adelantando un poquito, dice: con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, es una manera de decir, como que por medio de ellos nosotros entramos, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Y dice el 29, un versículo muy conocido: porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, ¿no? Por ahí la versión que más conocemos, la Reina Valera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos utilizado este versículo? Pero recordemos en el contexto que está hablando. Me gustó mucho la versión PDT que dice: y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Ni retira su invitación a los que Él elige. Es decir, el llamado de Dios va a estar siempre. Siempre va a estar disponible el llamado para todos. Está en la persona el que quiera recibirlo o no. La TDA dice muy parecido. A ver cómo dice. Dios no da regalos para luego quitarlos. Claro, exactamente. Dios no da regalo para luego Ni se quitarlo. olvida de las personas que Él ha elegido. Exactamente. Qué Muy importante, bien. ¿no? Nos da regalo para luego quitarlos, re clarísimo. Ni se olvida, Él no se olvida. Nosotros nos olvidamos más de una vez de que estamos acá por su gracia, de que vivimos por su gracia y por su amor es que estamos donde estamos, ¿no? Más de una vez nos olvidamos, pero qué verdad, ¿no? Dios no se olvida de nosotros. Exactamente. Y bueno, recordaba lo que contaba Miguel hoy, cuando nos juntaba de esta persona, ¿no? Que fuiste a verlo para orar por él, porque sentiste de parte de Dios orar, que no pudiste porque él se sentía, ¿no? Se sentía mal. Sí. No, Tuvo un día malo, sí, estaba cansado. Que estaba cansado, bueno, y a las 3 horas falleció. Es decir, Dios hasta el último momento Dándole siempre la oportunidad. está dando posibilidad, y es la persona la que decide que sí o que más no. adelante, no. ¿Y cuántas veces pasa esto, no? Esto de entender, ¿Dónde se habrá ido ese alma? Claro, ahí la no se soberanía sabe. de Dios sabe, ¿no? Lo que hace. Porque por ahí, a ver, Miguel lo intentó, no quiso, pero por ahí segundos antes, él no se sabe lo que habrá pasado, ¿no? Pero es No, importante no, tener presente esto, ¿no? Es tan importante entender que Dios no se olvida nunca y no deja a nadie sin esa posibilidad de que puedan reconocerlo. Entonces es tan importante entender esto, ¿no? Que no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Él quiere hacer conmigo, ¿no? Y que si hoy Dios está disponible para mí, si hoy tengo esta posibilidad de escuchar este video, los que ven el video de ustedes que están acá, no dejar pasar que sea Cristo el que gobierne nuestra vida, no decir, bueno, no, vengo, escucho, pero para sentirme un poco más tranquila, más tranquilo y nada más, no me quiero comprometer con la gente o con esto, con lo otro, y por ahí excusándonos que en realidad, sin reconocer que en realidad lo que necesitamos es a Cristo.
Lo que necesitamos es que Dios gobierne nuestra vida, ¿no? Y lo que necesitamos es realmente morir a nuestro yo y rendirnos, ¿no? Exactamente. Bueno, y termina el capítulo a partir del 33 con una doxología. Doxo viene de gloria, logos viene de palabras, una Una exaltación exaltación. a Dios, que termina diciendo el versículo 33, dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué hermosa alabanza, exaltación, Tremendo. honra para glorificar a Dios. Bueno, Qué lindo, a ¿no? partir... Nos tenemos que parar en esta verdad, ¿no? De entender de esta dicha de ser hijos de Dios, ¿no? Entendiendo que estos 3 capítulos que vimos en estos 3 miércoles, 9, 10 y 11 de este libro nos hablan de justamente esto que recién hablaba, ¿no? Esa sabiduría de Dios, eso de entender de qué se trata este glorioso evangelio al cual yo soy parte. ¿De qué es que soy parte? ¿No? De toda esta soberanía de Dios en la que vemos ese amor incomparable de Dios, en la que vemos reflejado esa vida que está disponible para cada uno de los que dicen sí, no para los que conocen que existe, no para los que saben que está un Dios, sino para los que creen en Jesucristo, ¿no? Exactamente. Por eso, bueno, todo esto que estuvimos hablando, sé que por ahí algunas cosas se entendieron, otras que no, otras no. Son capítulos a veces más difíciles, otros más sencillos. Los próximos, al ser más prácticos, son mucho más entendibles, pero quedémonos con la parte que Dios nos habló. Quedémonos con esa parte que Dios utilizó una palabra para hacerla viva, real y poder aplicarla en nuestras vidas para poder seguir caminando en su palabra. Así que hasta acá entonces, Romanos 11.